Muy bien, pues bienvenidos a una nueva emisión de Pegasus Connect, donde cada martes exploramos temas cruciales relacionados con el gas LP en plantas y con los famosos controles volumétricos. El día de hoy tenemos un episodio muy especial porque contamos con la presencia de un invitado que ha sido una pieza clave en la industria del gas LP en México. Nuestro invitado de hoy es una figura fundamental en equipos para gas, EXA, una empresa con una trayectoria de 53 años en el mercado y que con 31 años de dedicación y esfuerzo que él ha llevado, pues nuestro invitado ha sido testigo y partícipe de innumerables avances y desafíos en el sector. Su experiencia, su experiencia y sus conocimientos, pues han sido esenciales, ¿no? Para el crecimiento y éxito en EXA. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás? Hola Eduardo, buen día. Muy buen día, Héctor, ¿cómo estás? Ricardo, buen día a todos. Fuerte abrazo. Gracias, gracias, Héctor. Pues Héctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Te agradezco mucho por este espacio. Y pues solamente comentarles a la audiencia, ¿no? Pegasus y EXA han colaborado pues, ya estrechamente durante muchos años. Hemos trabajado en Así es. conjunto para implementar soluciones innovadoras y eficientes en el manejo del gas en las plantas. Entonces, pues como lo mencionó Héctor, 31 años de trayectoria en EXA, ha sido testigo de muchos cambios, innovaciones, implementaciones en plantas de gas. ¿Cómo ha sido para ti vivir este proceso a lo largo de 31 años de carrera entre lo que era una planta de gas cuando iniciaste y lo que estamos ahorita, que son los controles volumétricos? Claro. Gracias. Primero, gracias por la invitación, Edgardo. Gracias a Jorge Cortés, a la empresa, por haberme invitado. Al contrario. Sí, este año cumplimos 32 años en la empresa y, pues efectivamente, ¿no? Hemos cometido muchos errores, como dice nuestro director. Entonces, eso nos ha enseñado cómo corregirlos o hemos aprendido a través de esos errores. Entonces hemos cometido muchos, pero los hemos corregido, entonces eso nos ha dado mucha experiencia, ¿no? Y Sí. sí, efectivamente hemos trabajado en algunos proyectos durante algunos años. En los comienzos de Pegasus tuve la oportunidad de apoyar a Jorge en algunos proyectos, específicamente el sistema de descarga de transporte. Fue un sistema que se desarrolló en conjunto con Red Seal y Pegasus, Uh-huh. equipos para gas. Fueron muchas noches interminables de descargar transportes y de estar experimentando y viendo cuál era la mejor opción, ¿no? Y efectivamente lo que me encuentro en una planta ahora, y una planta de las que comenzaron hace muchos años, pues efectivamente ya se han automatizado mucho. De hecho, quiero comentarles que este asunto de controles volumétricos, aunque es una exigencia del gobierno, de Hacienda, Sí, totalmente. ya veníamos trabajando con este proyecto anteriormente, con carga, descarga, con sistemas auditores, con equipos Troya, todos estos sistemas. ¿Por qué? Porque la idea era que los empresarios del gas tuvieran un buen control en su planta. Entonces, en realidad, estos controles que estamos hoy implementando para controles volumétricos son sistemas que hemos venido implementando durante muchos años para que el empresario de gas tenga control sobre lo que pasa en la planta y lo que pasa fuera de la planta, ¿no? En este caso con los R505, los autotanques. Entonces, fueron los comienzos, ¿no? Es buscar una mejora en las plantas, buscar eficiencia, buscar seguridad y sobre todo, pues que tengan un buen control del producto, ¿no? Así nació. Y bueno, luego vinieron los controles volumétricos y pues aquí estamos, ¿no? Sí, sí, que como comentas, digo, lejos de la obligación del SAT, pues es una oportunidad para que los empresarios controlen totalmente la operación en su planta de gas, ¿no? De dónde viene, hacia dónde se va, cuál es su destino. Y lo mencionas de algo muy, muy importante, Héctor. En estos 31 años, Héctor, que tú has tenido de carrera, ¿cuáles han sido uno de los retos más importantes a los que te has enfrentado? Pues mira, yo creo que uno de los retos más importantes que nos hemos enfrentado en general, las personas
que nos dedicamos equipos para gas al asunto de las implementaciones, obviamente muchas veces es el personal, ¿no? O sea, esa renuencia, aunque los dueños y directivos quieren hacer implementaciones, pues muchas veces nos enfrentamos a un cambio que muchas veces al personal no le cuesta trabajo adaptarse, ¿no? Pero yo creo que esa brecha ya se brincó. Yo creo que ya hemos demostrado o hemos tenido la experiencia de que ha sido para mejora de los mismos operarios, de la gente que trabaja en las plantas, y eso ha venido a ser un beneficio para ellos, ¿no? Obviamente, pues nos enfrentamos a estas cosas porque había una renuencia al principio. Yo recuerdo cuando empezamos a implementar equipos, nosotros empezamos con un equipo electrónico que se llamaba Vestra, que hace muchos años, y luego pusimos P5000, luego R505, hicimos ahí algunas alianzas, pero efectivamente a veces no nos permitían entrar a las plantas porque no querían que pusiéramos equipos, ¿no? Entonces imagínate, teníamos amenazas ahí de sindicatos y de personas y gentes que pues no querían que los dueños o los directivos les implementaran cosas para llevar un control en las plantas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque quizás veían que iba a ser algo perjudicial para ellos, ¿no? Yo creo que eso fue uno de los mayores retos, ¿no? Este empuje para que las personas se convencieran de que lo que se va a implementar es para una mejora para ellos, ¿no? Entonces, creo que sí hemos tenido muy buenos resultados a través de los años, y yo creo que ese ha sido el mayor reto, que la gente ya lo entendió, pero al principio sí costó trabajo. O sea, la tecnología siempre es dura. Obviamente las personas siempre piensan, bueno, me van a desplazar, me van a quitar el trabajo, o qué voy a hacer, ¿no? Y bueno, y también obviamente pues hay gente malintencionada, o había, que quizás quería sacar un beneficio, como lo han ustedes expresado con el sistema de SGS Ventas. Sí. Pues obviamente los choferes quieren ser dueños todavía de las rutas, ¿no? Y se ha demostrado que tienen mejor eficiencia cuando tienen mejores controles, mejores sistemas, ¿no? Entonces, ese ha sido el reto, Edgardo, en estos años. Y pues bueno, hemos implementado ya muchas plantas, hemos participado en industria también. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Dándole para adelante, y primero Dios, muchos años más aquí en la empresa. Esperamos que sí, Héctor. Muy bien, Héctor. Pues esto que nos comparte realmente es de mucha valía, ¿no? Porque pues muchas veces nos conocen por partes separadas, pero realmente nosotros tenemos una relación muy estrecha en la cual juntos hemos podido realizar, aplicar soluciones muy efectivas a necesidades de los clientes, como mencionaste al inicio, el descarga de transporte. Pero yo creo que, Héctor, uno de los principales retos a los cuales nos enfrentamos como equipo, como EXA, como Pegasus, es sobre las mejores prácticas en las plantas, ¿no? El ofrecer Correcto. consejos de cómo aplicar correctamente ciertos procesos de instalación, cómo hacer que, digamos, una planta sea correctamente operativa, más allá de, digamos, los equipos que tiene, las soluciones que implementamos, porque a veces es tan sencillo como un cable se mojó, un cable se rompió, o sea, y que toda esa parte va a afectar directa o indirectamente a la medición, ¿no? Entonces, me gustaría, Héctor, que nos platicaras un poquito más de situaciones que te has encontrado en plantas y esas mejores prácticas que tratamos día con día implementar en los clientes. Claro. Sí, bueno, un poco la intención cuando me invitaron a esto es mostrarles algunas de las cosas que hemos observado a través del tiempo. Son cosas sencillas, Sí. pero que quizás muchas veces no nos ayudan a llevar un buen control, ¿no? Porque en las cosas pequeñas, en los detalles, es donde pueden medir los problemas, ¿no? Entonces, a veces vemos la cosa muy en grande, pero a veces hay que ver detalles, y a veces pues no queremos gastar a veces en cosas que quizás no parecen tan importantes, ¿no? Entonces, pues voy a compartir algunas experiencias que hemos tenido, algunas experiencias hidráulicas, algunas experiencias mecánicas, algunas experiencias en la parte de instalación. Como te digo, hemos vivido a través de muchos años. Yo como técnico, cuando empecé con esto, pues obviamente muchas personas nos hablaban en la madrugada, oye, me pasó esto y tengo este problema y se zafó y se fue la luz y cómo conecto y cómo soluciono este problema, ¿no? Entonces, eso fue durante muchos años. Ya con mejores prácticas, pues obviamente eso ha bajado muchísimo porque ha habido mejores prácticas, ¿no? Pero definitivamente la experiencia ha sido
la que hemos tenido en esos años, y ha sido porque hemos estado en campo, porque hemos visto las situaciones, porque hemos hecho recomendaciones, las han llevado a cabo y eso pues provoca que esto funcione mejor, ¿no? Ahora, con todo este asunto de los controles volumétricos, quiero comentar algo porque es una pregunta que me hacen muchísimo de controles volumétricos, ¿no? Adelante. ¿Hasta cuándo tenemos una prórroga? Eso es una pregunta que, de todos los días. Que me hacen muy seguido, sí, todos los días, ¿no? Yo quiero comentarles aquí nada más así en corto. Esta miscelánea fiscal, ha habido obviamente varias prórrogas, pero en realidad el 27 de diciembre del 2021 salió la última miscelánea fiscal donde mandan el aviso de que los controles volumétricos empiezan a partir del 1 de enero de 2022. Sí, correcto. Entonces, esa fecha no ha cambiado, sigue siendo la misma fecha, no ha habido prórrogas de esa fecha. En realidad, las prórrogas que hubo son, primero, en el 2022 hubo prórrogas para presentar le llaman los certificados de la correcta funcionalidad de los programas informáticos. Es correcto. Entonces, esa prórroga fue para eso, para presentar los resultados. Entonces, hubo una prórroga en 2022 y luego se pasó a diciembre del 2022 y así ha habido prórrogas, ¿no? El año pasado hubo también algunas prórrogas, pero la última prórroga, entre comillas, fue el 28 de septiembre del 2023. Y esa prórroga, o sea, más bien se lanzó en esa fecha y ahí lo que decía es que tenían hasta el 31 de diciembre del 2023 para presentar en forma conjunta los resultados del 2022 y del 2023. O sea, los certificados de la correcta operación y funcionamiento de los equipos que ya deberían estar implementados. Sí. Entonces, en realidad, la prórroga última que se lanzó fue para entregar juntos los resultados del 2022 y 2023. Esa prórroga ya llegó, se tenía que presentar el 31 de diciembre. Del año pasado. Ahora, del año pasado exactamente, de los controles volumétricos del 2022 y 2023. Así es. Ahora, lo que están pidiendo ya es la presentación del 2024, las parcialidades, las mensualidades, etcétera, ¿no? Pero en realidad no hay una prórroga de no instalarlos. Esa fue escrita para que se cumpliera el 1 de enero del 2022. Y esa prórroga no ha cambiado, ¿vale? Pero hay una confusión por las prórrogas que se han hecho, ¿no? Sí, y entonces, qué bueno que tocas el punto para aclararlo. Solamente una aclaración para que quede un poco más claro esa parte de las prórrogas. Como mencionas, entre tanta prórroga nos perdimos, pero es correcto lo que mencionas, Inge. Sí, bueno, además yo recuerdo cuando empezamos con el asunto de los controles volumétricos, pues obviamente pues tratábamos de llevar a las personas el conocimiento de qué se trataba y pues hablábamos de multas, de lo que iban a hacer y todo, y pues parecía que esto no llegaba, ¿no? Pero la realidad es que si se acercan a sus asociaciones, ya están multando algunas empresas, ¿eh? Sí. Entonces hay que tener cuidado, ya están por ahí tocando algunas empresas y pues es importante, ¿no? Acérquense con nosotros, les podemos hacer propuestas, les podemos hacer cotizaciones, les podemos ayudar para que hagan sus implementaciones. Totalmente. Y pues aquí estamos, ¿no? Para eso, ¿no? Y bueno, pues el tema de hoy es esto, ¿no? Darles algunos tips que hemos visto que les van a ayudar a corregir algunas situaciones, ¿no? Entonces, como tú me digas, ¿verdad? Adelante, por favor, Héctor. Platícanos qué es lo que tienes para nosotros, por favor, porque como mencionas... Bueno, sí, va a ser algo corto, igual, por favor, si tienen preguntas en el transcurso de la presentación, Eduardo, igual si quieres interrumpirme, con todo gusto. Adelante, claro que sí. Vamos haciendo algunas preguntas, son cosas muy sencillas, las voy a compartir. Por favor, Inge, adelante. Como mencionas, a veces el problema parece muy grande y realmente es un cablecito que estaba suelto, es un tornillito, cualquier cosita que dices, bueno, se resolvió, ¿no? Y justamente esta es el espíritu de esta plática, Inge. Adelante, por favor, Héctor. Sí, se supone que ya estoy presentando, Edgardo, ya estoy. Adelante. Todos estamos viendo la pantalla, Héctor. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Sí. Ahí está. Perfecto, ahí está. Entonces son algunos puntos, algunas situaciones, sí. Son cosas muy sencillas, muy prácticas. Entonces, déjenme más aquí ubicar un poquito con mi sistema. Adelante. La primera es la instalación de los cables. O sea, parece muy trivial, pero muchas veces ponemos más atención a los equipos grandes, a toda la infraestructura,
pero los cables es algo muy importante. Entonces, una de las cosas que hemos visto cuando hacemos instalación, cuando vamos a hacer cambio de equipos y queremos actualizar lo que tenemos, Sí. pues son los cables, ¿no? Muchas veces los cables se encuentran mordidos. ¿Por qué? Pues por ratas, por hormigas, por insectos. Entonces, estos cables de comunicación, como te digo, pueden ser mordidos y provocan cortocircuitos o provocan que no haya una buena comunicación, ¿no? Entonces, esto puede, pues, deteriorar el buen funcionamiento de los sistemas, ¿no? Sí. Entonces, este algo pasa, ahorita les voy a dar una pequeña solución. Otra de las situaciones que pasa son cables mojados. Desafortunadamente, pues en muchas plantas en México caen lluvias, y entonces la exposición a la humedad puede causar obviamente problemas. Se corroen los cables, hay fugas de corriente, puede haber cortocircuitos. Entonces, muchas veces, ¿por qué pasa? Pues porque no se encofró debidamente los cables o no se metieron correctamente, o la tubería ya se rompió o se hizo vieja. Y muchas veces es algo tan sencillo como que los condulet no están debidamente tapados o no tienen la goma para que evite que caiga agua, ¿no? Sí. Y algo muy sencillo. Muchas veces en instalación eléctrica de comunicaciones se instalan unos sellos que se llaman sello EYE y tienen un pequeño taponcito donde se le mete ahí un componente que se llama chico, que sirve para sellar la tubería, para que se haga a prueba de explosión. Entonces nos hemos dado cuenta que muchas veces este taponcito no está ahí y no le pusieron el chico, la pasta esta que se pone para que quede hermético, ¿no? Entonces ese taponcito se pierde y por ahí empieza a meterse el agua, o por las cajas cóndules empieza a meterse el agua, y eso provoca que haya humedad en las tuberías, ¿no? Y por supuesto, pues esto provoca que haya mala comunicación, que haya cortocircuitos, ¿no? Y que todo eso, no hay comunicación del equipo, no hay medición, entonces lo va a afectar a su inventario. Exactamente, totalmente de acuerdo. Otra de las cosas que hemos visto que sí es muy frecuente es la tener cables desorganizados, ¿no? Cuando nos piden en ocasiones que hagamos un mantenimiento, que nos hablan por teléfono, oye, se pasó esto, les pedimos que cambien un cable o hagan algún intercambio de algún puerto USB, o conecten un cable nuevamente, y cuesta mucho trabajo porque los cables están muy desorganizados, no tienen los racks adecuados. Entonces, si no tenemos cables bien organizados y bien identificados, cuando hay un problema es muy difícil solucionarlo. Es por eso que es importante que los cables siempre estén bien ordenados, estén cinchados, que pasen por el lugar correcto y que lleguen al lugar correcto, ¿no? Y por supuesto, pues, tenerlos identificados, ¿no? Exactamente, ingeniero. Muy bien. ¿Qué soluciones tenemos para este tipo de situaciones, Héctor? Pues mira, algunas muy sencillas. Por ejemplo, aquí cables mordidos, pues utilizar canaletas o tuberías para proteger los cables de roedores. Sí. Entonces, instalar todo por tuberías, obviamente vigilar que esas tuberías, por ejemplo, si son de algún tipo de polímero, pues que no se vayan a romper, que estén instaladas. Parece trivial, pero muchas veces si hay comida tirada en el suelo o si en las zanjas y todo esto, pues esto provoca que haya hormigas, ¿no? Entonces es importante pues que la comida no esté en las zanjas, que no esté en estas partes donde puede haber hormigas o animales roedores. Y pues también importante, ¿no? Que las plantas fumiguen de vez en cuando, que tengan trampas para ratones, para ratas, veneno para hormigas, cosas como estas, ¿no? Que a lo mejor no se les hace tan importante, pero crean que es importante que estemos vigilando que no haya este tipo de situaciones, ¿no? Sí, Entonces muchas veces lo provocamos nosotros cuando no damos un buen mantenimiento, no tenemos limpia las instalaciones y hay roedores y hay hormigas y todo esto, ¿no? Totalmente, ¿Vale? totalmente de acuerdo. Y luego, pues los cables mojados, como te comentaba, muchas veces son porque se perdió el taponcito, porque la tapa la quitó alguien cuando fue a darle mantenimiento, la dejó por ahí, la tapa se perdió. Entonces, ¿qué pasa? Llueve y pues por ahí se mete humedad, ¿no? Y muchas veces cuando entra un poco de humedad en las tuberías y llega calor, ese calor hace que se vaporice y eso entra a los registros electrónicos. Entonces, o sea, a lo mejor no entró precisamente agua al registro electrónico por la parte de arriba, pero con el calor se evapora, se condensa en el registro electrónico y eso provoca que haya humedad, ¿no? Entonces, los cables mojados, pues nada más eso, checar que estén bien sellados, que los cables estén ventilados y secas, que sea un lugar seco donde estén alojados todos los cables, ¿no?
Entonces, una buena tubería, unas buenas tapas, unos buenos, un buen mantenimiento de verificación de vez en cuando, que no haya humedad, y si la hay, pues tratar de solucionarla lo más rápido posible, ¿no? Porque los cables mojados es un problema. Muchas veces el cable sí resiste por el encoframiento que trae la humedad, pero va a haber un punto donde el hule se va a dañar y va a entrar y va a dañar la tubería, ¿no? Y por los cables desorganizados, pues muy sencillo, ¿no? Muchas veces tenemos unos racks especiales donde llegan los cables, entonces se pueden identificar, se pueden poner códigos, uno que diga descarga de transporte, carga de rototanque, rototer, Troya, etcétera, ¿no? O sea, que estén bien identificados para cuando alguien dé mantenimiento o les demos una solución telefónica, pues sepan exactamente dónde están los cables, ¿no? Cuál es el cable que tienen que reparar o cuidar, ¿no? Exacto. Entonces, por eso es importante que los cables estén bien organizados. Y en la organización de los cables, yo creo, Héctor, también sería muy importante el tema del protocolo de colores. Eso creo que es algo sumamente importante. El protocolo de colores creo que es un tema que voy a tocar ahí, si quieres adelante, lo paso adelante, sí. Aquí está, mira, protocolo de colores, justamente el tema, ¿no? ¿Por qué es importante el protocolo de colores? Justamente porque si tenemos el protocolo de colores en toda la instalación del mismo tipo, nosotros utilizamos negro, rojo, negro, azul y amarillo. Sí. Es muy común usar esos colores. Hay otros protocolos de colores, sí los hay, pero yo sugiero que utilicen esto. Nosotros durante muchos años nos hizo muy fácil identificar, por ejemplo, si fijan los 485, los conectores tienen voltaje positivo, negativo, sí. Tienen A y B. Entonces nosotros el A lo relacionamos con amarillo y el B lo relacionamos con blue, que es azul. Entonces normalmente sabemos que así van conectados, ¿no? Entonces, si mantenemos un protocolo igual en la parte izquierda y parte derecha de la comunicación, pues eso nos ayuda mucho, ¿no? Y así no estamos adivinando si estamos comunicando bien porque pusimos mal los cables, ¿no? Entonces, si mantenemos un protocolo de cables iguales en toda la instalación, es mucho más fácil darle mantenimiento, ¿no? Sí. Obviamente, como te comentaba, el cable, nosotros utilizamos el 4x22 blindado, que es una especificación que ustedes nos ponen en sus manuales. Muy importante. ¿Vale? Sí, y obviamente, pues utilizamos que esté protegido por una capa blindada, por eso es un cable blindado. El cable blindado, aparte, lleva un pequeño cable de acero, y esto nos permite que cuando el cable se instale por distancias muy largas y los eléctricos hagan el jalón del cable, el cable no se dañe. Entonces, el blindaje y el cable que lleva extra nos ayuda para que el cable no tenga un daño cuando se estire, ¿no? Porque si tiras demasiado un cable y le metes una fuerza, pues obviamente vas a perder la característica del cable, ¿no? Entonces, es importante esto, que sea un cable blindado, que tenga buena comunicación, ¿no? Que tenga un blindaje, y además el blindaje pues te ayuda porque hace una caja de Faraday que no permite que la interferencia entre a través del cable, ¿no? Entonces eso ayuda muchísimo, ¿no? El blindaje del cable. Qué importante recomendación. Código de colores, ¿no? No, totalmente, es una recomendación muy importante. En el tema del código de colores es súper sencillo para poder ubicar, como tú lo mencionas, problemas de comunicación. Si tienen el mismo color de cables en todos, es muy complicado realmente. Claro. Muy complicado. Sí. Adelante, Héctor Moncada. Hola, tocayo. Creo que por ahí tocayo nos levantó la mano, ¿no? Sí, nos levantó la mano Héctor Moncada. Adelante, Héctor, puedes hablar. Pues creo que no. Creo que no quiere. Solamente dijo presente. Sí, okay, vamos a interrumpirnos adelante, Héctor, más adelante, vamos a continuar. Sí. Esto que mencionas es esto que veo aquí abajo, Héctor. Sí. La siguiente, la que tenías de los Troyas. El cableado realmente no se recomienda de alguna manera reutilizarlo, ¿cierto? O sea, tiene que ser cableado nuevo si cambias la instalación. Exactamente, sí. Esto, mira, en lo menos esta lámina, normalmente cuando hacemos una instalación nueva, pues obviamente ponemos cable nuevo, ¿no? Sí. Pero una de las situaciones que nos hemos encontrado a través de algunos años para acá es que Pegasus sacó una nueva versión de Troya, el Troya 3. Sí. Obviamente hubo cambios muy importantes. Por ejemplo, yo recuerdo el Troya 2 tenía una precisión de 150 a 200 gramos
y ahora con el Troya 3 tenemos una precisión de menos de 50 gramos, ¿no? Bastante. Entonces, hubo una forma muy diferente de trabajar, más comunicación, más cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando emigramos del Troya 2 al Troya 3, pues la recomendación es que tengamos esto, ¿no? Que pongamos un cable nuevo, ¿no? Cuando hacemos este reemplazo del antiguo Troya al Troya nuevo, ¿no? Normalmente, ¿cómo se hace este cambio? Pues se hace comprando equipos nuevos o se utilizan las mismas cajas Condulet y se pone un kit de conversión, pero sí es muy importante, ahorita les explico por qué es importante que pongamos un cable nuevo, es de mucha importancia, porque el procesamiento del Troya 3 es muy diferente al procesamiento del Troya 2. ¿Sí? Entonces es por eso que es muy importante tener esto, ¿no? Entonces aquí, ¿qué recomiendo? Pues obviamente el cambio de cable completo. Se recomienda reemplazar el cable completo durante el cambio del sistema, evitando la reutilización de cables antiguos, porque muchas veces el cliente dice, bueno, pues ya tengo el cable, me está comunicando el sistema que tengo en este momento. Pues sí, quizás esté comunicando. No sé si recuerdan, en la próxima lámina les explico eso, pero también es importante que no hagamos empalmes, porque los empalmes no me ayudan a una buena comunicación. Entonces, muchas veces por evitarnos un tramo de cable, yo sugiero que mejor se meta un tramo de cable completo desde el Troya hasta la UCC. Y esto me va a garantizar que hay una buena comunicación, puedo estirar el cable perfectamente y listo, ¿no? Los empalmes, por muy bien que los queramos hacer, me puede provocar un problema. Sí, de acuerdo. Entonces, yo sugiero siempre esto, que si se va a hacer un cambio de cable en el Troya, que sugiero que se haga cuando cambiamos de Troya 2 a Troya 3, siempre metan un cableado nuevo, ¿no? Y bueno, pues, ¿cuál es una de las razones? No, pues aquí puse un pequeño resumen. El Troya 2, si recuerdan, el Troya 2 procesaba localmente la información, ¿sí? Digamos que cada Troya era una computadora, entonces tenía una cierta capacidad de memoria, almacenaba la información de todo el día, y al final del día, el procesamiento de datos y los datos que se almacenaban se llevaban a través de una instrucción del sistema monitor. Entonces me llevaban, tráeme la información de los 16 Troya. Entonces, ¿qué hacía? El sistema daba la instrucción, traía la información y muchas veces me traía nada más lo de 14 Troyas o lo de 13 Troyas. Y tenía que hacer varios intentos porque había un poco de falla de comunicación, quizás por humedad, por corrosión. Entonces esto provocaba que no me traía la información completa, ¿sí? Y tenía que hacer varios intentos. Esto lo vimos muy frecuentemente en las plantas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cambio a Troya 3, el Troya 3 como tal ya no tiene un almacenamiento de información. El procesamiento se hace con la UCC y el almacenamiento de datos se hace en la UCC. Entonces, esto quiere decir que el Troya 3 tiene una interacción directa con la computadora, ya no está procesando localmente. Claro, el procesamiento de llenado lo hace local, pero siempre está en comunicación con la unidad central de control. Sí, es correcto. Entonces, por eso es importante que todo el tiempo tenga una buena comunicación. Si dejas un cable que te estaba dando problemas, pues vas a tener problemas con la comunicación, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es un punto muy importante, Héctor. ¿Hecho? Entonces, por eso es importante hacer un cambio completo de cable. Dejen ver. Aquí hay un pequeño modelo de comunicación. Muchas personas me han preguntado también ¿por qué Pegasus no tiene sistemas inalámbricos? O sea, ¿por qué el descarga de transporte y el carga de autotanque no son inalámbricos? Bueno, pues quiero comentarles que el Troya, el carga y el descarga manejan una comunicación serial. Entonces, pues una comunicación serial perfectamente se puede hacer inalámbrica. De hecho, el sistema tuvo una etapa descarga y carga de autotanque y el mismo Troya que lo manejamos inalámbrico. Y de hecho se puede manejar en forma inalámbrica. Hay dos temas. El primer tema es que en una comunicación inalámbrica a veces no hay mucha seguridad por cómo viaja la información, ¿no? Sí. Hay que meter repetidores, algunas cosas. Pero lo más importante es que es una exigencia de Hacienda, del SAT. Entonces, piden que la comunicación sea por cable, no quieren que haya datos que estén volando ahí en el espacio y que alguien pueda tomarlos, tiene que ser por cable. Entonces es una exigencia de Hacienda. Los equipos lo pueden hacer, la comunicación inalámbrica sí la pueden hacer. Ahora, la comunicación 485 es una comunicación estándar
con un protocolo muy conocido, obviamente que va encriptado y todo esto, pero el 485 Modbus me permite distancias muy largas, me permite hasta 1,200 metros, o sea, 1,2 kilómetros. Entonces, obviamente no tengo distancias tan grandes en una planta. No, difícilmente. Esto que puedo meter cables pues, lo suficientemente largos, puedo meter cables de 100 metros, 150 metros, 300 metros, 500 metros, y no pasa nada, sigue habiendo buena comunicación, ¿vale? El 4x22 blindado me garantiza eso, y la comunicación Modbus 485 pues me permite una buena distancia, ¿no? Entonces, sin problema. Por eso es importante entonces ese tipo de cable. Siéntanse seguros que pueden meter distancias bastante largas, y bueno, la recomendación, cambiar cable cuando cambiemos un sistema, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido algunos sistemas de carga de autotanque antiguos, estamos poniendo sistemas nuevos y pues obviamente quieren conservar el cable, ¿no? Entonces lo importante es dar cable, poner cable nuevo y seguir las recomendaciones, como les digo, de que no estén rotos, bien organizados y que no estén mojados, ¿vale? Muy bien, muy importante que me... Son recomendaciones sencillas que hemos visto a través del tiempo, ¿no? Y nos ayudan para que todo funcione bien. Sí, son sencillas, pero con un alto impacto, Héctor. Con un alto impacto. Claro. Sí, totalmente. Muy bien, Héctor. Vamos a avanzar un poquito más. Si alguien tiene preguntas, por favor. ¿Alguien quiere aportar algún tema, alguna pregunta, alguna duda? Siéntanse totalmente libres, ¿eh? Todo bien, todo bien. Todo bien, muy bien. Muy bien. Un punto muy importante cuando hacemos una migración de Troya 2 a Troya 3 es la báscula. Quiero comentarles que de entrada la báscula, si la báscula funciona correctamente, el Troya 3 recibe perfectamente la báscula que usaba el Troya 2, sin ningún problema, ¿no? Pero sí es importante que la báscula tenga algunas características, ¿no? Por ejemplo, una báscula debe ser precisa, ¿sí? Entonces, si no tengo una báscula que sea precisa, que me esté midiendo adecuadamente, si tiene problemas de medición, pues no importa que tenga un Troya 3 sofisticado, con procesador muy bueno, si la báscula no está funcionando adecuadamente. Pues la báscula tiene que ser un elemento que funcione bien, que sea precisa. Y obviamente tiene que tener la capacidad adecuada, ¿de acuerdo? Desafortunadamente, algunos clientes han cambiado las celdas de carga de las básculas y no tienen la capacidad completa, por ejemplo, para tanques de 45 kilos, son 80 y tantos kilos, y a veces no llega a esto, ¿no? El Troya 3 funciona un poquito diferente, pero debe tener la capacidad de carga. La báscula revuelta que se vende estándar te da hasta 350 kilos, así que sin ningún problema. Pero sí tiene que tener un par de características muy importantes la báscula, ¿no? Bueno, aparte de las características, debe cumplir con algunas cosas. Las fosas que hospedan la báscula debe estar seca, debe tener drenaje por si llueve y se entra agua ahí. ¿Por qué razón? Porque la celda de carga se encuentra abajo de la báscula, ¿sí? Entonces, si se moja, pues se daña la celda de carga y ya no mide adecuadamente. Otra cosa es que la fosa que hospeda la báscula, cuando estamos en el andén, nos llevamos piedras, basura, por el tipo de calzado, y muchas veces esas piedritas caen en la fosa y caen en las paredes de la báscula. Entonces, si la báscula está recargada o está con una piedrita, pues no permite que mida adecuadamente, ¿no? Entonces hay que tener las fosas limpias y secas. Pero una característica muy importante de las básculas es que sean excéntricas y lineales. Son una prueba muy sencilla. Agarras una pesa de 20 kilos, la pones en una esquina, en otra esquina, en la otra esquina, en la otra esquina, y la pones en el centro, y es excéntrica si pesa lo mismo en cada punto. Si tienes pesos diferentes en los 5 puntos diferentes de la báscula, pues entonces la báscula ya tienes que darle un mantenimiento, ¿no? Algo está pasando, no está bien sentada, no está bien nivelada, pero debe ser excéntrica, que mida lo mismo en diferentes puntos la báscula, ¿no? Y otra parte muy importante es que la báscula sea lineal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puedo calibrar una báscula si no es lineal y excéntrica. ¿Qué significa lineal? Que si le pongo 20 kilos, el display me marque 20 kilos. Si le subo otros 20 kilos, me marque 40 kilos, no 39.5, tiene que marcarme 40. Correcto. Si le pongo otra pesa más, me tienen que marcar 60. Entonces es importante que sea lineal. Y también inverso, si yo le quito 20, debe marcar 40, si le quito otros 20, debe marcar 20, si le quito 20, debe marcar 0. ¿Sí? Y aquí nos enfrentamos con algo que eso me lo encontré desde el principio, cuando empezamos a instalar Troya 2 hace muchos años, las pesas patrón. Las pesas patrón se certifican para cada planta. Correcto, sí. Pero desafortunadamente las pesas patrón están
muchas veces rayadas, pintadas, sucias, oxidadas, y eso pues no me ayuda para hacer una buena calibración de las básculas, ¿no? Entonces es importante que la báscula tenga estas características y que las pesas patrón estén en un lugar guardadas, limpias y que estén certificadas, ¿de acuerdo? No que utilicen pesas que estén ahí todas ya gachas, ¿no? Es importante, sí. Yo rescataría mucho, Héctor, la parte de mantener como un método constante en una planta el mantenimiento y la prevención, con todo lo que ya hemos mencionado actualmente, ¿no? Lo que es el tema de los cables, el cambio de sistema, la comunicación, que es algo muy importante, ¿no? O sea, parece poco, pero realmente es muy, muy importante una buena comunicación. Sí. Totalmente, Inge. Antes te quiero empezar a preguntar un tema más hidráulico, porque sé que por ahí muchos tendrán algunas dudas, pero antes de pasar a un tema hidráulico, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que nos quiera hacer, alguna aportación? Parece que no. Los veo muy callados, Inge. Muy bien. Pues, Inge, quiero abordar contigo un tema hidráulico. Bueno, sí, obviamente es importante el tema hidráulico. ¿Por qué? Pues porque es lo que vamos a utilizar en las plantas, ¿no? Sí. Este fue un problema que me encontré yo hace algunos años, que no le dábamos pie con bola. Se fijan, la descarga de transporte lleva una válvula que se llama es una válvula reguladora, y esa válvula reguladora, obviamente a través del tiempo hemos hecho algunas modificaciones, pero esa válvula reguladora, lo he explicado por ahí Jorge Cortés alguna vez, me garantiza que el producto que pase por el másico sea lineal, o sea, que sea laminal, que no tenga burbujas. Ningún medidor, desplazamiento positivo, turbina, másico, etcétera, es capaz de medir las dos fases al mismo tiempo. El másico, un porcentaje más o menos, quizás un porcentaje pequeño, sí te mide un poco de burbuja y te dice cuántos kilos hay, ¿no? Pero hay que limpiar la línea que esté perfectamente saturada, ¿sí? Entonces, algo que aprendí, fue algo que el ingeniero Romeo nos lo aportó en una instalación que nada más no podíamos arreglarla, es que 2 más 2 no es igual a 4. ¿Sí? Matemáticamente podemos ver que sí, pero 2 más 2 no es igual a 4. Ahí podemos ver la primera fotografía. Tenemos dos tubos en el marco soporte de las mangueras, 2 tubos de 2 pulgadas. Esos tubos de 2 pulgadas llegan a una tubería de 4 pulgadas. Entonces, ¿qué problema tenemos ahí? Pues no podíamos saturar esa línea. Entonces, por lo tanto, aunque pusiéramos una válvula controladora, la válvula no alcanzaba a controlarla por la velocidad y por el tipo de válvula. Cambiamos diferentes válvulas, cambiamos velocidad y logramos corregirlo un poco, pero en realidad no lo podíamos corregir. ¿Por qué? Porque la línea no se saturaba completamente. Había un filtro en esa instalación y pues bueno, vamos a quitar el filtro. Quitamos el filtro, pusimos un tubo, el problema seguía exactamente igual, ¿no? Entonces, ¿cómo se corrigió? Bueno, pues cambiamos esa tubería de 4 pulgadas a tubería de 3 pulgadas y seguimos todo en 3 pulgadas y el problema quedó solucionado, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que muchas veces algo que seguramente les va a pasar es que cuando implementamos un sistema de medición en una planta, en este caso para descarga de transporte, bueno, típicamente pasan varias cosas. Lo primero es que estábamos acostumbrados a vaciar el transporte sin control. Entonces dijimos, pues es que antes lo vaciábamos en hora y media, ahora me tardo 20 minutos más. Pues claro, porque estamos poniendo controles para medir el gas correctamente. Antes no se medía. Entonces, ahora que se está midiendo, pues sí es importante que el gas que pase por el másico tenga una característica adecuada para poderse medir bien. Antes no se medía, pues no importaba cómo pasara, ¿no? Entonces, como ahora lo estoy midiendo, tengo que garantizar que lo que estoy midiendo, lo esté midiendo un medidor que esté bien instalado, una hidráulica que me ayude para hacer el empacamiento de la línea y de esa forma poder medir bien el gas que está pasando a través de los medidores básicos, ¿no? Entonces, pues nada más tener eso en consideración. Los tiempos pueden crecer un poco, no tan considerablemente, pero sí pueden crecer. Y pues quizás hay que hacer una adecuación mecánica para garantizar que la línea, quitar algunas curvas, quizás quitar algunos codos y tratar de hacer todo lo más lineal que se pueda, ¿sale? Totalmente de acuerdo, ¿no, Víctor? Hecho. Entonces, bueno, aquí hablando de los másicos, el másico es un elemento, lo hemos explicado muchas veces en diferentes foros, yo creo que mucha gente ya los conoce perfectamente.
Pero el másico tiene una característica que se llama el cero del másico. Los másicos vienen de fábrica calibrados. Aguas, también es una pregunta que me hacen muy constantemente. Vienen calibrados de fábrica, pero no vienen certificados por un ente mexicano. Entonces, los medidores másicos, para el asunto de control volumétrico, se tienen que certificar por un laboratorio en México, ¿vale? Entonces, y se tienen que, obviamente, se tienen que calibrar frecuentemente o revisar la calibración del másico. Entonces, aquí puse un letrero. Poner a cero correctamente el medidor de flujo másico es fundamental para obtener una masa precisa, ¿no? Entonces, ¿cómo se pone a cero? ¿Qué es el cero? El cero es cuando yo hago una instalación de un medidor másico, por muy precisa que haga la instalación y lo más adecuado que se pueda, yo estoy haciendo, al poner los tornillos y apretar bien las bridas, estoy haciendo un esfuerzo mecánico en el másico. Entonces, ese esfuerzo mecánico, digamos que me descalibra el másico ligeramente. Entonces, el mismo másico tiene una función, todos los másicos lo tienen, que se llama cero o cerar. Y lo que hace ese cerado es reconocer la instalación mecánica o el esfuerzo mecánico, hace un recorrido y pone el másico en cero nuevamente, tomando en cuenta la instalación mecánica, los esfuerzos mecánicos que se están haciendo. Ahora, es importante hacer el cero frecuentemente, hay que revisarlo de vez en cuando. ¿Por qué? Porque con el trabajo del compresor, de las bombas y de los elementos, pues obviamente la tubería va teniendo una adecuación mecánica, entonces de vez en cuando hay que hacer un ajuste del cero, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Pues manda a llamar a las personas que te instalaron el másico y que te hagan un cero de vez en cuando, ¿no? Es un servicio muy sencillo, que se puede hacer, de hecho, muy rápido, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere? Bueno, pues no solamente el cero, ¿cómo se puede lograr un buen cero? Tener un másico bien instalado, ¿no? Entonces, yo puse ahí algunos puntos, por ejemplo, soportes con abrazaderas. Hay unas abrazaderas que se llaman abrazaderas Stoff, las están viendo ahí, son de color verde. Esas abrazaderas, pues son de un plástico rígido, abrazan el tubo completamente, pero muy importante, abajo puse una tabla. Estas abrazaderas tienen que tener una distancia entre abrazadera y abrazadera, y va a depender del tubo, si es de 2 pulgadas, de 3 pulgadas, de 1 pulgada, se pone la abrazadera de la medida adecuada, pero también de la distancia adecuada. Entonces son abrazaderas, hay que poner flexibles, los flexibles se ponen después de los 2 soportes. Pues ¿para qué? Para evitar justamente las vibraciones que me pueda provocar la bomba y las vibraciones que me pueda provocar el compresor. Desafortunadamente muchas bombas y compresores no están adecuados, no están instalados correctamente, y lo hemos visto muy frecuentemente también. Muchas veces tienen que volver a hacer el dado para que quede bien instalado, pero esto de poner los flexibles nos ayuda muchísimo para que el másico no le cambie la situación mecánica al másico, ¿no? Sino que siempre se mantenga lo más estable posible. Esa es una parte, unas distancias. Conector flexible, si fijan ahí tengo el másico conectado con una manguera flexible eléctrica. Es importante, ¿por qué? Porque muchas veces el eléctrico le pone una tubería rígida de conduit, y lo que estoy haciendo cuando le pongo una tubería rígida es que estoy mecánicamente jalando el medidor másico o empujándolo. Parece imperceptible a nosotros, pero si tengo una tubería rígida estoy empujándolo o jalándolo. Entonces eso también no me ayuda a tener un buen cero. Por eso es importante tener un conector flexible, ¿no? Y por supuesto, pues les iba a poner una fotografía, pero sí me dio pena. Muchas veces el cliente dice, yo hago la instalación mecánica, y nos hemos dado cuenta de que no instalan los másicos en una forma lineal, en una forma correcta. Entonces, están estirados o jalados para un punto. Yo tengo varias fotografías de másicos que están instalados así, donde está más abajo una brida que otra, están chuecos, están estirados, ¿no? Entonces es importante que estén bien alineados, que el tubero que haga la instalación lo haga correctamente, las soldaduras correctamente, y esto nos ayuda a tener un buen cero, ¿no? Entonces el cero es muy importante, pero requiere de abrazaderas, de flexibles, de una buena instalación, y que lo hagan frecuentemente también, ¿vale? Muy bien. Para poder hacer una buena calibración y de esta forma pues poder tener un másico que mida correctamente. Muy bien, Héctor. Muy bien. No sé si alguien tenga alguna pregunta de esto del cero de ¿Alguna los duda? másicos. ¿Alguien que tenga alguna duda que quiera participar? No, parece ser que no. Oye, Héctor, y ahorita que estamos hablando de másicos, en el tema de la descarga de transporte lo mencionaste bien. Mucha gente siempre nos ha preguntado, y seguro que a ti también, ¿no?
por qué la recuperación de vapor? ¿En qué, perdón? Sobre el tema de la recuperación de vapor, Héctor. Ah, ya, sí. Mira, es un tema en la descarga de transporte. En el caso de la carga de autotanque, muchas veces manejamos una recuperación de vapor. Muchas veces no es necesaria cuando cargamos un autotanque, sobre todo cuando tenemos una buena bomba, un buen sistema. O con el producto nuevo que estamos manejando actualmente, quizás se ocupa de recuperar vapor, pero ahí no tenemos problema. Tenemos un problema muy grande en en la descarga de transporte. Aquí les puse un pequeño dibujo de un tanque donde vienen las tuberías como normalmente están normadas, son 2 de líquido, una de retorno y 2 de vapor. Entonces, ¿qué sucede en una descarga de transporte? Una descarga de transporte, cuando yo hago una descarga de transporte, estoy tomando producto del tanque y se lo inyecto al transporte para meterle presión y poder descargar el líquido. Ahí no tengo problema porque estoy tomando vapor a través de la línea de vapor, se le estoy inyectando al transporte y de esta forma lo descargo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando termino la fase líquida y tengo que hacer la recuperación, que obviamente es importante que se haga porque muchas veces el producto que queda en el tanque cuando termino de vaciar el líquido, queda una presión entre 7, 8 kilos, 6 kilos y medio, y eso me representa una cantidad de masa que está ahí almacenada en esa presión. Entonces tengo que recuperar esto, ¿no? A lo mejor voy a recuperar 300 kilos, 400 kilos, y ¿qué es lo que sucede? Pues tengo que recuperarlo, pero muchas veces nos hemos encontrado con plantas que la recuperación de ese vapor la hacen por la tubería de vapor. Entonces, sí se puede hacer por vapor, sí se puede hacer, pero me da muchos problemas. ¿Por qué? Si fijan en ese dibujo que tengo yo ahí, el vapor cruza todo el tanque y llega hasta la parte superior. Entonces, cuando yo recupero vapor por la línea de vapor, lo que estoy haciendo es meterle presión al tanque, le meto presión, sí, y va a subir la presión del tanque y eso me va a hacer que mi compresor trabaje más, que gaste más energía y pues que lo haga más lenta la descarga, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues muy sencillo, un juego de válvulas para que la recuperación se haga por medio de líquido. Cuando lo hago por medio de líquido, tengo 3 opciones, 2 de líquido y una de recuperación de líquido. Estas entran directamente en la panza del tanque. Entonces, al momento de entrar el producto de vapor, lo que hace es que se condensa con el líquido que está ahí y ya no me provoca una presión en el tanque. Entonces eso me permite vaciarlo mucho mejor o sea, recuperar ese vapor más rápido, ¿no? Entonces, si hay una práctica o había una práctica de hacerlo por vapor, por facilidad, pero sí cuesta mucho más trabajo, desgastas el compresor, más energía eléctrica, más calor, más temperatura, más tiempo. Si pones recuperación por líquido, mucho más rápido. ¿Vale? De acuerdísimo, Héctor. Por ahí tenemos una pregunta de seguridad y mejora continua con Bumets. Dice, ¿alguna casa certificadora recomendable para másicos? ¿Casa certificadora? Yo creo que sí, claro. Mira, hay varias, no quiero hacer aquí comerciales, pero con todo gusto, Eduardo, les pasas mi correo, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Mi número. Sí, hay varias compañías certificadoras. No sé, yo conozco alrededor de unas 4 en el país, más o menos, que certifican másicos, ¿no? Muy importante, qué bueno que hicieron esa pregunta. Hay un poco de confusión en el asunto de control de volumétricos. Una cosa son las personas que certifican los medidores y los tanques y los registros electrónicos y todo esto, porque también los tanques hay que certificarlos, hay que calibrarlos y ver qué volumen tienen y tener certificado de calibración del tanque. Entonces sí hay algunas casas, con gusto les paso un listado de unas 4 casas que lo hacen, pero esas personas certifican estos productos, los medidores, los primarios, digamos, los másicos, etcétera, ¿no? Y hay otros certificadores que certifican la correcta funcionalidad de los controles volumétricos. De esos hay muchísimos, hay como unos 25 ya, y estos se encuentran en la página de la EMA, y son los que certifican que todo su sistema está funcionando completamente, o sea que tienes los certificados de la correcta operación y funcionamiento de los equipos. Totalmente. ¿Vale? Entonces son certificadores diferentes. Uno certifica la correcta operación y te va a auditar tus certificados de calibración, y otros son los que se certifican los medidores y los tanques, ¿no? Esos no hay tantos, quiero decirlo, no hay muchos, pero sí hay varias empresas en el país que lo hacen. Muy bien. Pues con gusto les paso una lista, ¿eh? Claro que sí, yo le hago ya tu contacto, Héctor. Nos quedan 5 minutitos, Héctor. ¿Qué nos puedes hablar un poquito del sistema auditor?
El sistema auditor, voy a hablar muy rápido de él, es muy importante. Este sistema auditor, quiero comentarles que nació en Pachuca hace muchos años y nació como una necesidad para evaluar si lo que estaba llegando a los cilindros era lo mismo que estaba saliendo por los tanques, ¿no? Es como hacer una auditoría del producto que estoy inyectando en los tanques, ¿no? Entonces, se fijan en una línea típica de llenado de cilindros, hay una válvula que los operadores utilizan para cambiar la presión de cómo llega el producto al manifold. Entonces, ¿qué hacen? La cierran o la abren dependiendo de la cantidad de cilindros que estén utilizando. Lo que quiero decirles es que desafortunadamente no se hace un buen llenado cuando estamos cambiando las situaciones de presión de la línea. No tenemos un buen llenado de cilindros. Entonces, bueno, lo que hicimos fue poner un sistema auditor, pero nos encontramos el problema de esta válvula. ¿Qué hacemos con esa válvula, no? Entonces, si yo tengo un másico, obviamente si lo pueden ver en el esquema, pues no puedo obtener una línea de retorno porque el másico me va a leer el producto que pasó hacia el manifold y yo no puedo retornar producto. Tendría que tener otro medidor para restar el producto y es un poco complicado, ¿no? Entonces, lo que se diseñó hace muchos años también en esta planta de Pachuca es una válvula que se conoce como back pressure. En este caso ahí la pueden ver. Nosotros manejamos actualmente una válvula que está diseñada por Oxford Flow, se llama la válvula, está hecha en Inglaterra, es económica y es una válvula de back pressure muy buena, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con esta válvula? Si se fijan, ya quité el retorno que estaba en la parte superior del manifold y esta válvula lo que hace es que yo la seteo a los kilos que necesito llenar mi andén. Lo normal es que se llene entre 12.5 kilos, 13 kilos y esta válvula no importa que yo llene un cilindro o 15 cilindros o 14 cilindros o 5 cilindros, siempre los va a llenar con la misma presión, ¿vale? Entonces, esta válvula me permite eso, mantener siempre la misma presión sin la mano humana que esté cambiando las características de presión de la línea, ¿vale? Es importante. Ahora, algunos clientes dicen, oye, pero es que ¿para qué le pongo una válvula? Creo que me sale un poco cara y yo nada más tengo tres llenaderas o 2 llenaderas. Bueno, pues ahí te pueden hacer una recomendación mecánica. Pueden ver este dibujo, igual Eduardo están grabando esto, lo comparten. Sí, en el YouTube. Este es un dibujo mecánico, se fijan, lo único que estoy haciendo es que la válvula que ya existía mecánica para retornar el líquido, pues nada más la traspasé a la parte inferior antes de que el másico lea. Entonces, ¿qué hace el operador? Pues puede abrir su válvula para controlar un poco el caudal, la presión que hay en el llenado de cilindros, sobre todo si son pocos cilindros, si tiene un andén muy pequeño, y de esta forma pues controla la presión, ¿no? Y esta es una solución mecánica más barata, pero yo sigo recomendando que se utilice una válvula que automáticamente me controle la presión en el tanque. Y de esta forma el másico pues también va a medir adecuadamente, ¿no? Se fijan, igual una instalación mecánica adecuada, soportes flexibles y lo necesario para que no se reinterese el gas también, ¿no? Totalmente. Pues son las aportaciones, Edgardo. No sé si tenga alguna pregunta, algo más. Solamente aportar, toda esta parte hidráulica que mencionas, hidráulico-mecánica, está totalmente integrada con nuestra plataforma de planta. Entonces, totalmente. Como lo mencionamos al inicio, ¿no? Parecen temas triviales, pero que todo tiene que ver con una medición y que todo lo que esté bien o mal instalado va a reflejarse en esa plataforma, ¿no? Entonces, sí es muy importante seguir estas recomendaciones que aquí Héctor, como invitado especial de este martes, nos hace para asegurar un correcto funcionamiento de nuestras plantas de gas. Sí, correcto. Pues gracias, Eduardo. Invitarlos a todos, acérquense equipos para gas. Muchas veces la inversión para hacer todos estos controles sí te hace pensar un poco, pero podemos hacerlo parcialmente. Podemos instalar una parte, luego otra parte, luego otra parte. La cosa es que las autoridades vean que estás trabajando, ¿no? Entonces, acérquense con nosotros. Tenemos la solución para lo que necesitan. ¿De acuerdo? De acuerdísimo. ¿Alguien quisiera aportar algo? ¿Alguien tiene alguna duda? Nos gustaría escucharlos. Tenemos 5 minutos. No, parece ser que te explicamos muy bien, Héctor. Sí. Muy bien. Pues, Héctor, no queda más que agradecerte siempre tu tiempo, la colaboración de tantos años con nosotros como equipo, de tantas soluciones, Gracias. de tantas implementaciones e innovaciones que nos ha tocado y que te ha tocado sobre todo a ti a través del tiempo ver y ser testigo de ellos. Muchísimas gracias, Héctor, por haberte tomado el tiempo aquí. Nosotros seguimos trabajando en equipo para los que asistieron a esta reunión. Como lo comenta Héctor, acérquense con equipos para gas o acérquense con un servidor y podemos hacerles una presentación sin ningún compromiso para que conozcan la propuesta técnica que tenemos.
Dice Rolando Igual García. nos podemos visitar, con todo gusto. Claro que sí. Dice Rolando García. Si nos pueden mandar el listado de las empresas para certificar los básicos. ¿Cómo no, Rolando? Déjanos aquí tus datos y con muchísimo gusto te las hacemos llegar. Muy bien. Pues Héctor, nuevamente, un gusto haberte tenido aquí Gracias. en esta tu casa que es Pegasus. Una pregunta me dice Acelotla Gopper. Buena tarde, Ulises Rosa de Gas de Provincia, Zempoala. Esperemos escuchar Ulises, a Héctor en muchas conferencias de este tipo, nos nutre mucho. Gracias. Claro que sí, de hecho, por ahí le vamos a hacer un calendario al buen Héctor para que estemos aquí constantemente platicando. Bueno, con todo gusto. Héctor, esta es tu casa, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo.